No la razón, sino el corazón y el sentimiento. No la destrucción, sino el cuidado y la conservación. No el progreso, sino la solidaridad y la armonía. Esa forma de vida nos demuestra de que tenemos todavía la posibilidad de tener una alternativa. Para mí es motivo de muchísima emoción el pensar que esa idea, ese sueño que tuvimos hace tanto tiempo con un grupo de amigos, de conocidos que creíamos que estábamos hablando de este nuevo paradigma, que era una cosa tan nueva, después de 15 años con todo el crecimiento del movimiento global por los derechos de la naturaleza, para mí me causa una enorme satisfacción el ver hasta dónde hemos llegado en 15 años. En el 2010 nos juntamos con muchísimas personas en Cochabamba, Bolivia, en la cumbre de los pueblos por el cambio climático y los derechos de la madre tierra, en donde millares de personas se juntan justamente para hablar del cambio climático y se propone una declaración universal por los derechos de la madre tierra. Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. A mí me suena como si el planeta entero empieza a surgir esta idea de una manera completamente orgánica en el mundo, y estas ideas empiezan a surgir con la gente precisa. Esa gente precisa la conocimos en Cochabamba, Bolivia, y la trajimos aquí a Ecuador en septiembre del mismo año 2010, y es en el momento en que decidimos que era importante crear una alianza global por los derechos de la naturaleza que nos permita articular a un movimiento que en ese momento era muy insípido todavía, pero que tenía muchísimo potencial. En estos temas. Y que lo que queremos crear es una alianza para poder trabajar juntos y promover los derechos de la naturaleza, transversalizándolos en los diferentes temas que trabajamos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos naturaleza, que somos parte de la naturaleza, y que era un absurdo el no considerar y no creer que la naturaleza tiene derechos. Es así como se crea la Alianza Global en el 2010, y nos creamos como un grupo en ese momento de voluntarios, de personas que estábamos soñando con avanzar con esta idea, sin entender, ¿no es cierto?, lo que se crearía ahora ya 15 años más tarde. ¿Y qué significa una alianza? Es un grupo de personas, de individuos, de organizaciones, de colectivos que se juntan con un propósito. Y nuestro objetivo es simple. Es simplemente cambiar la legislación y cambiar el imaginario de las personas para que entiendan que la naturaleza tiene derechos. Porque nuestra matriz cultural nos ha llevado a considerar que la naturaleza es una cosa que se nos ha sido dada además a los seres humanos para que sobre ella ejerzamos dominio. Pero esa no es la única matriz cultural posible y probablemente no es la mejor. La naturaleza tiene derecho a dar, las personas tienen derecho a recibir, pero hay un límite, y ese límite es el summa causa. Y el summa causa no es otra cosa que el aprender a vivir, a convivir en armonía con la naturaleza. Para nosotros la explotación petrolera no es summa causa, porque trae muchas enfermedades, mucha contaminación. Claro que para los señores que quieren explotar recibirán a cambio dinero, pero los indígenas seremos marginados, seremos rechazados, seremos explotados y contaminados. Bueno, en el 2007, que fue la primera vez que yo escuché los derechos de la naturaleza, empezamos a incluir este tema dentro de los temas de incidencia en la Constitución. 2008 pudimos llevar a más de 30 chamanes de todas partes del Ecuador a la Asamblea Constituyente para poder hacer una limpia, no solamente a los asambleístas, sino al lugar mismo. Ellos hicieron una ceremonia indígena llamando a la Pachamama al edificio de la Asamblea Constituyente para poder reconocer derechos de la naturaleza. Pensamos que estábamos incidiendo en la Constituyente con un tema que era clave, que era importante hablar de que éramos parte de la naturaleza y que tenemos que cambiar este paradigma, pero era uno de los temas que no teníamos tanta esperanza de que pase. De la naturaleza como sujeto de derechos es revolucionario. Y me acuerdo muy claramente un 10 de abril del 2008, estar en la oficina en Fundación Pachamama y que escuchamos justamente la votación, y la votación fue mayoritariamente a favor de los derechos de la naturaleza, y se vota a favor del artículo 10 de la Constitución, en el que se reconoce que la naturaleza tendrá los derechos que le reconozca la Constitución. Eso fue un momento histórico, no puedo describir el momento de alegría
que fue para todos nosotros que soñamos con esto, que soñamos con insertar un debate en la constituyente, el hecho de que el Ecuador dé ese paso trascendental para la humanidad entera, fue algo histórico, enorme. 2009 en el Ecuador ya tuvimos una muy mala noticia, que fue la creación de la ley que abre el Ecuador a la megaminería. Y decimos, no va a ser tan fácil este cambio que estábamos pensando. Se sentaban el empresario, el ministro. Ustedes se oponen y no podemos hacer nada. El pueblo ecuatoriano necesita desarrollarse. Hacían una ley que iba en contra de todo un sistema de vida. Y si eso se lo rompe, la vida cambió. La paz terminó. La libertad se fue. Hacer valer la voz de la naturaleza es lo más gratificante estos últimos 15 años. No se ha dado en un cambio a través de los gobiernos, que era lo que yo esperaba, pero sí se ha dado a través de un empoderamiento de la sociedad civil que hace que me dé aún más de esperanza, porque creo que es la sociedad civil la que ya realmente lleva el cambio. Cuando el Estado no está cumpliendo su rol, los tribunales éticos se convierten en una herramienta para reemplazar y sustituir al Estado que no está cumpliendo su rol y demostrar a la sociedad civil cómo debería darse un espacio ético en el que se escuche en un tribunal ético a los pueblos, pero en un tribunal de la naturaleza se escuche también a la naturaleza. Para el Ecuador es especialmente importante rescatar que se esté celebrando este primer Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza. Fue muy emblemático que ese primer Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sea presidido por Vandana Shiva, que lo hagamos en Quito, que lo hagamos con Temel Yasuní, que lo hagamos con una presencia de un montón de jueces muy importantes que dieron voz a la naturaleza, de personas y comunidades que estaban ahí representando a la naturaleza. Yo quisiera en esta ocasión, a nombre del atún azul, al nombre del tiburón tigre, al nombre de los delfines, al nombre del plancton y de los microorganismos del Golfo de México, permítame, a nombre del agua, a nombre de la tierra, permítame, a nombre de las selvas, a nombre de los bosques, a nombre de los ríos, permítame, a nombre de las mariposas, a nombre de las orquídeas, a nombre del ecosistema, a nombre de todos los anfibios, de las aves y también de los dos pueblos no contactados del Yasuní. Permítame, a nombre de las moléculas del ADN, de las abejas, de las gallinas, de las ratas, del maíz, de la soya que están siendo alterados por los transgénicos. Y permítame por el planeta que con el cambio climático se está afectando. Y también permítame por esos defensores de los derechos de la naturaleza pedir a ustedes, miembros del tribunal, que acepten y declaren admisibles todos estos casos para que, tarde o temprano, este tribunal, el único que conoce específicamente los derechos de la naturaleza y los defensores, pueda declarar los responsables, podamos declarar las formas de restaurar y ojalá hacer un llamado ético para que esto pare, porque si no paramos, está perdido el planeta y estamos perdidos todos. Muchísimas gracias. Esto diferencia a los tribunales internacionales porque le está dando una voz a la naturaleza. Y eso es algo que nunca se ha dado antes, porque es la primera vez que se está impulsando que debemos tener espacios donde los seres humanos logremos escuchar qué es lo que está ocurriéndole realmente a la naturaleza. Por lo tanto, nos sirve de muchas cosas. Nos sirve para visibilizar un tema, para levantar la voz de la naturaleza y especialmente para ser una herramienta educacional para entender qué son los derechos de la naturaleza y cómo deberían los estados entenderlos y cómo deberían las cortes juzgarlos. We started asking the ecosystems, we started asking the rivers, we started asking the air, the water, the buffalo, and the butterfly, what kind of a world can we live in? What are the boundaries of those worlds? And what if we actually had a court that recognized the rights of ecosystems? Y yo diría que alrededor del 2018
Hicimos aquí en el Ecuador un simposio para los 10 años de los derechos de la naturaleza, donde ya podíamos tener casos que empiezan a surgir de una manera bastante tímida a nivel mundial. Es un momento en el que ocurre un despertar global y los casos se van proliferando. Las ciencias tienen que dialogar con los saberes y conocimientos de los pueblos. No podemos entender los derechos de la naturaleza si no dialogamos entre pueblos. ¿Qué es la Pachamama? Nosotros entendemos aquí, pero ¿cómo se maneja esa Pachamama? ¿Qué se entiende en Sudáfrica? ¿Cómo se le entiende en la India? Este diálogo entre pueblos para que nos coloque este entendimiento y conocimiento sobre la madre tierra, que es lo que nos es común. ¿Quién protege la selva? El mundo indígena. ¿Quién protege el agua? El mundo indígena. ¿Quién protege las costumbres, las prácticas agrícolas, culturales, la convivencia, la comunidad? El mundo indígena. La gran tarea es reencontrarnos con el mundo indígena para construir buenos convivires en todo el planeta. Los pueblos indígenas también son los legítimos representantes de la naturaleza porque han mantenido esa relación que queremos las personas urbanas reconectar, pero los pueblos indígenas son quienes han planteado esta idea desde su inicio. Es la idea que se ha traducido hacia los derechos de la naturaleza y son los legítimos representantes de este movimiento. Bueno, el movimiento ha crecido de una manera exponencial. En 2018 teníamos a casi todos los representantes de casos de derechos de la naturaleza en una misma sala y hoy por hoy no creo que podríamos juntarles en un mismo lugar. Esto es impresionante, como todo el tiempo hay más y más casos, más gente organizada y conocemos de más victorias por los derechos de la naturaleza. Creo que los derechos de la naturaleza nos están planteando otra clase de paradigma, otra clase de sociedad, otra clase de democracia, otra forma de concebir nuestra existencia en el planeta Tierra. The rights of Mother Earth and the rights of future generation are best protected by women because women were left to do the things that the market didn't count. Taking care of children, taking care of food, planting that little garden. So it is now the time to go beyond the capitalist patriarchy that has absolutely devastated this world. The false illusions and abstract constructions that corporations are persons, corporations are fictions, pieces of paper. We need to bring real people, real women, real children, real humans, real men into the picture, real plants, the earth family. We are all related to the Mother Earth and the Father Sky, and we must remember that we are not just protecting nature, we are nature protecting itself. In our original language of the Ponca people, we don't have a word for nature. That would imply that we were separate from it, and we always knew that we were just part of nature. Rights of nature is an idea that must be embraced by the world over. There's really no time to waste. Rights of Nature is one of the fastest growing movements in the world. Rights of Nature initiatives have been doubling every 5 years since 2005. No hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Y ese momento no había llegado hace 15 años. Habíamos empezado con una idea que da mucha esperanza, pero que realmente ha explotado en los últimos años y ahora sí, con mucha confianza, 15 años después, puedo decir que los derechos de la naturaleza es un movimiento tan poderoso, un movimiento cuya idea ha llegado. Para que la gente sepa y que entienda que la naturaleza tiene derechos, solo tenemos que reconocerlos y en la Alianza de los Derechos de la Naturaleza estamos haciendo eso, así que una invitación a todos a que se unan y, bueno, celebrar los 15 años de GARD. Debemos decir al mundo y comprender que la naturaleza no es un objeto que se explota, sino es un sujeto que se protege.